Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses. El capítulo de hoy ejemplifica la esencia del tema central de esta carta, el retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Pablo se ocupa de expresar aquellas cosas que rodearán el momento en que Jesús venga. En este capítulo se encuentran algunos textos que algunos han utilizado para apoyar falsas doctrinas. Hoy analizaremos algunos de esos textos y también desvirtuaremos esas doctrinas que muchos están enseñando. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos aparte del Señor Jesús. Pablo anima a los creyentes a vivir de acuerdo al llamado que han recibido. Es por eso que Pablo expone aquí las características que debe tener una vida que agrada a Dios. La primera característica es una vida que busca santidad, de acuerdo al versículo 3. También una vida que se aparta del pecado, según el verso 4. Una vida que vive como Dios quiere que viva, versículo 5. También una vida que no conoce ni vive del engaño, según el versículo 6. Otra característica es una vida que ama a los demás, según el versículo 9. Y la sexta característica es una vida que anda honradamente, sobre todo con aquellos que no son de la fe, como un buen testimonio para llamarlos al cristianismo. Esta es la vida que agrada a Dios. ¿Estás agradando a Dios con estas características? Es una pregunta que tú y yo debemos responder en este día. Pero veamos ahora el tema central de este capítulo, el retorno de Jesucristo. Veamos lo que registran los versos 13 y 14. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay algo interesante que debemos resaltar, y es que Pablo nos está enseñando a la luz de las cosas que rodean la segunda venida de Cristo Jesús, elementos que son valiosos para nuestro crecimiento espiritual, y sobre todo para clarificar algunos pensamientos teológicos erróneos que muchos han estado enseñando. Veamos algunas lecciones. La primera lección que aprendemos es que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección es inminente para aquellos que mueren en Cristo Jesús, según el versículo 14. La segunda verdad que encontramos es que la segunda venida de Jesús será visible, audible y literal, según el versículo 16. Dice que se tocará la trompeta con voz de mando y con trompeta de Dios. El Señor vendrá. Esto entonces contrarresta la falsa enseñanza que Jesús vendrá en secreto. Otra gran verdad que encontramos es que todos los muertos resucitarán, pero los muertos justos, según el versículo 16. Es interesante que cuando Cristo venga, los muertos, los que han vivido una vida piadosa y descansan en el Señor, resucitan primero. Esto contrarresta la enseñanza que una persona cuando es buena se va al cielo o si es mala se va al infierno. La Biblia enseña todo lo contrario. Cuando alguien descansa en el Señor, espera en la tumba que Cristo Jesús lo resucite. Cuando el Señor dice que traerá con él a todos los muertos, significa que resucitará, los traerá de la tumba donde ellos se encuentran. Si estudiamos este texto a la luz del contexto del capítulo de hoy. Otra verdad que encontramos es que los vivos
y muertos justos serán llevados al mismo tiempo. Dice la Biblia, nosotros los que quedemos, los vivos, los justos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los muertos en Cristo resucitan, son levantados y los vivos justos también, de manera paralela. Esto contrarresta a aquellos que enseñan que cuando Jesús venga se llevará únicamente a los vivos y que después de eso habrá un periodo de tribulación. A esto se le conoce como el rapto secreto. Teoría o enseñanza bíblica, entre comillas, porque realmente no es bíblica, no tiene ningún fundamento bíblico. El hecho de decir seremos arrebatados significa que nos uniremos a los muertos justos que han resucitado. Así que la palabra del Señor nos habla con mucha claridad. Y hay muchas teorías que se desprenden de estos versículos cuando no son entendidos de manera correcta a la luz del contexto de la palabra del Señor. Ahora, quiero para finalizar llamar tu atención a las siguientes palabras. ¿Por qué es posible que en este momento hay lágrimas en tus ojos? Porque recuerdas a tu padre, a tu madre que murieron. Posiblemente un hijo tuyo falleció, o tu esposo, o tu esposa, o un amigo, o un miembro de la iglesia que tú amabas. Y cuando lo recuerdas todavía hay lágrimas en tus ojos, porque la muerte los ha separado temporalmente. Déjame decirte que la segunda venida de Jesús trae esperanza para todos aquellos que creemos en Jesús. Los que estemos vivos y veremos cara a cara a nuestro Señor, y aquellos que han muerto pero serán resucitados. Entre esos muertos que resuciten estarán esos seres amados que tú amas y que se han separado de ti a causa de la muerte. Si ellos vivieron una vida justa y piadosa y se arrepintieron antes de morir, Jesús entonces está a punto de regresar para resucitarnos. Por lo tanto es que Pablo dice en el versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. Las palabras de la segunda venida de Cristo Jesús constituyen la bendita esperanza de que el sufrimiento, el dolor, la muerte, las despedidas finalmente terminarán. Y así estaremos juntamente con Cristo y nuestros seres amados por la eternidad. ¿Te gustaría a ti estar en ese día y estar preparado para cuando Cristo venga? Y si la muerte te sorprende, resucitar entre los justos. Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las promesas de tu palabra. Gracias porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Gracias porque entendemos que el día de la resurrección, ese día cuando tú vengas en las nubes de los cielos, se levantarán todos aquellos seres amados que hoy no están con nosotros, aquellos que hicieron tu voluntad. Por lo tanto, ayúdanos a nosotros, los que estemos vivos, a vivir una vida piadosa delante de ti. Si la muerte nos sorprende, descansar en ti y esperar la mañana gloriosa. Gracias por la claridad de tu palabra. Síguenos bendiciendo al momento de meditar cada día en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.